Bueno, pues démosle gracias al Señor una vez más, ¿verdad? Digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos permites reunirnos hoy miércoles a recibir tu palabra, Señor. Y sobre todo te pido que permitan que seamos hacedor de ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer unos textos salteados que el Señor pues me ha permitido ir anotándolos porque estamos nuevamente ya otra vez en el Viejo Testamento. Y fíjense que tengo unos textos ahí, quiero que entendamos en el Señor cada uno de ellos, ¿verdad? Hay unos están bastante claros, otros no sé si lo vamos a poder discernir espiritualmente, pero la mayoría de los textos están muy claros. Vamos a leer, por ejemplo, un Éxodo 15, 26. Quiero que entendamos que esos textos hay unos que ya los hemos leído. Ya los hemos leído, entonces, pero a veces pues se le olvida por ratito que yo a veces en su momento. Recuerden este texto donde dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Padre, tu sanador, o Jehová, tu sanador. Entonces quiero que entendamos que debemos de entender que debemos de estar siempre atentos a esa voz, porque esto lo podemos ver que estamos en este Éxodo, pero si nos vamos al Deuteronomio 28:2 y luego regresamos aquí, Israel, por favor, donde estamos, para que miremos que la obediencia, estar pendiente, estar oyendo esa voz es muy importante. Miren, ahí miren, acontecerá que si oyeres, entonces ahí podemos ver, miren, estar pendiente de estar oyendo lo que el Señor quiere. Si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, para guardar, y miren, vuelve a repetir, para guardar y poner por obras todos sus, miren, vuelve a aparecer la palabra de mandamientos, que yo te prescribo hoy, dice, también mi Padre, tu Padre, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces quiero que entendamos es estar atento a esa voz del Padre. Eso es lo que quiero que entendamos, pero no solo atento a la voz, pero primero tenemos que saber que todo tiene que ir junto, ¿va? Estar atento a la voz, una, guardar, dos, y lo otro, por decir aquí, mandamientos, obra. Entonces debemos de saber que entonces, hasta entonces Él es que nos va a exaltar, nos va a bendecir y va a ocurrir todo lo que Él manifiesta a través de la Escritura. Pero debemos de estar, porque por decir, no dice si oyeres y bueno, puedes oírlo y dejar de estar atento. No, hay que estar atento. O decir, si oyeres y no guardaras, también hay problema. Y si oyeres y no hay obras, también hay problemas. Entonces debemos de saber que debemos de estar atentos en toda la obediencia, del estar oyendo, al estar atento. Y luego dice que hablemos leído: y vendrán sobre ti, dice, todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y vuelve a repetir: si oyeres la voz de mi Padre, tu Padre. Regresemos donde estamos. Entonces quiero que entendamos que es necesario estar atento a ese Espíritu Santo cuando Él está diciendo: hijo, eso que estás haciendo está bien, o eso que estás haciendo está mal. Porque hay una palabra, hay una escritura donde dice que si el corazón, dice ahí, pero lo que tenemos que entender es: si el Espíritu Santo no te redarguye, es porque todo está bien. Pero si hay algo que te redarguye, nos da a entender es que no está todo bien. ¿Estamos entendiendo? Estamos en el 15:26, Israel. 15:26. Entonces, miren. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy tu Padre, tu sanador. Entonces, miren, oír atentamente, y luego, miren, y si eres lo recto delante de Dios, oído, dice, sus mandamientos y guardarlos, todos tus estatutos. Entonces, tenemos que ver, ahí dice, ninguna enfermedad. Si alguien está padeciendo de enfermedades, algo le falta. ¿Qué es? Pues hay que pedírselo al Señor que nos dé ese entendimiento, ese discernimiento espiritualmente, porque de lo contrario debemos de estar atentamente recibiendo lo que Él nos manifiesta. Y luego quiero que leamos siempre en el Éxodo de Israel, el 16:4. En ese 16:4 quiero que miremos algo, que cuando el Señor nos da algo, pero también es para ver enteramente, creo que ese es, si no me equivoco, para ver si enteramente nos vamos a mantener como enteramente somos o vamos a cambiar. Miren lo que nos dice. Y mi padre dijo a Moisés, he aquí yo os haré, dice, llover pan del cielo, o sea, el maná, la comida. Y el pueblo, dice, saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo, miren, aquí dice lo prueban, que dice que Él no es probado. Entonces lo que dice aquí, para que yo pruebe, oiga bien, ante Él, si andan en mi ley o no. Entonces hay gente que puede pensar que sí anda en la obediencia, pero anda con envidia. O si cree que anda con obediencia, pero anda, por decir, el bolo tomando. O cree que sí anda en obediencia, pero anda pensando en la maldad. O cree que anda en obediencia, pero anda en la chismografía. Y vaya sumándole cuantas cosas. Entonces debemos de saber qué es lo que hace, mire, es probarnos como el oro. ¿Cómo? Pasarlos por fuego y hacernos esto y lo otro. Pero ¿para qué? Para ver si enteramente, aunque Él ya sabe, si ustedes recuerdan, cuando Pedro, no es que Pedro, ya vas a ver si no me vas a negar hoy mismo, no, le dice, me vas a negar antes de que cante el gallo. Entonces, Él lo manifiesta, Él ya sabe quién lo va a negar, qué es lo que van a decir o qué es lo que vamos a decir. Si fuera el caso, de hecho, lo que el Señor nos manifiesta, que ya debemos de estar claro que Él sabe, y podemos siempre pedirle, como dice Él, estar en oración, porque cuando Jesús fue al monte a orar, le dijo, oren para que no caigan en tentación, o sea, para que no se vayan a perder. Y eso es lo que debemos de entender, ¿va? Miren, si andan en mis leyes o no, o sea, si enteramente tú dices que eres cristiano, pero tus frutos demuestran otra cosa. Porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, si enteramente no están haciendo, no está viéndose frutos de honra, entonces de antemano debes de saber que no andan haciendo las cosas que al Señor le agrada. Luego vamos a leer ahí en el 18:20. El 18:20, siempre estamos en el mismo Israel. Espero que lo vayamos entendiendo. Miren, y enseña, dice, a ellos la ordenanza y las leyes. Esto se lo está diciendo a Moisés, por decir, como me tiene ahorita aquí como instrumento, diciéndole, mire, no hay que robar, no hay que matar, no hay que adulterar. O sea, los mandamientos, las cosas que enteramente no se deben hacer. Y es lo que nos dice aquí, ¿ven? Y enseña a ellos, dice, la ordenanza y la ley. Y muéstrales, miren, el camino, por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Qué es lo que acabamos de leer atrás? Oír la voz, es una. Estar así en su ordenanza, tener sus estatutos, que se miren obras. Entonces estamos viendo que el Señor está aquí enseñándonos, dice, donde deben de andar. ¿Cuál es el camino? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el camino. Él es la llave, Él es la puerta, Él es el único intercedor entre el Padre y nosotros. Entonces, si la gente se aparta, pues luego por lo menos no va a poder decir, es que no sabía. Ya no puede justificarse. Judas no se podía justificar ante Jesús porque él
incluso fue uno de los primeros 12 que fue mandado a echar fuera demonios, a curar personas, pero ¿cómo lo iba a justificar para decir no sabía? Él supo siempre todo. Entonces miren, y enseña, dice, a ellos las ordenanzas y la ley, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces debemos de estar como siempre atentos a la palabra. Debemos de estar haciendo ¿qué? Haciendo obras o frutos de honra y no de deshonra. Debemos de estar siempre dentro de lo que el Señor permita, estar en comunión, estar congregándonos, estar recibiendo la palabra, porque si no, no va a haber crecimiento. Y eso es lo que debemos de ir entendiendo cada día. Hoy vamos a leer el 19:5. Vuelve a hacernos el Señor con lo de mi voz. Entonces 5, sí, 19:5. Miren lo que nos dice el 19:5. Ahora pues, miren, vuelve a repetirnos: si dieres oído a mi voz, o sea, si estuviéramos atentos, y vuelve a repetir, y guardares mi pacto. Aquí habla ya del pacto, pero sabemos que deben de ser, son los estatutos y todas las ordenanzas de él, ¿verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces debemos de ver que para poder recibir todas esas cosas, si nosotros seamos enteramente, aquí dice especial tesoro, pero tenemos que saber es hijos de él. Entonces es necesario estar, miren, oyendo, guardando la ordenanza o el pacto, como menciona la hermana Linda aquí. Vosotros seréis mis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ¿qué nos enseña? Que si no estamos oyendo, o sea, no estuvamos en esto, entonces mi especial tesoro, o sea, no seríamos, si le ponemos al revés, entonces no seríamos el tesoro de él, o no seríamos los hijos de él. ¿Estamos entendiendo? Entonces debemos de saber que para poder estar recibiendo este pacto, o recibiendo lo que leímos atrás, para que ninguna enfermedad le llegue, para que el cansancio no esté en su vida, para que este montón de preocupaciones no estén en su vida, entonces es necesario estar haciendo, oyendo, como menciona la hermana Linda, todo lo que el Señor está permitiendo que se pueda leer ahorita aquí. Y luego si leemos el 6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente, ¿cómo? Miren, santa. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que irnos nosotros? Como el que leyó en el Salmo 119:9, santificándonos. Pero ¿cómo nos logramos santificar? A través de Jesús. Estas son, dice, las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces debemos de entender que tenemos que manejarnos en eso. Ahí mismo Israel en el 19:22, que también nos habla de la santificación o de la limpieza cada día, miren. Y también que se santifiquen, dice, los sacerdotes que se acercan a mi Padre. O sea, es necesario que usted, al igual que mi persona, cada día nos vayamos santificando si queremos acercarnos, porque dice que ninguno que sea inmundo puede llegar al Padre. Es necesario cada día ir siendo santificado a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero que entendamos, ¿va? Y también dice que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a mi Padre, para que mi Padre no haga en ellos, miren, cuando usted va a tener problemas, cuando enteramente no nos acercamos de una manera digna para estar con Él. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando se acercó a Él, que fue la primera ofrenda que el Padre recibió, fue la de Caín y de Abel. Entonces podemos ver que Caín se acercó con algo que no le agradó al Señor. No le agradó en lo absoluto. Pero con lo que se acercó Abel, sí fue agradable para él. ¿Por qué? Porque él llevó, puedo decirlo en el Señor, con un corazón limpio, con una ofrenda enteramente que él no lo hizo como una carga, sino como un gusto
puro, no lleva con mal pensamiento, sino que agradándolo. No lo hizo porque miró al otro, lo hizo porque lo sintió. Y eso es lo que debemos de entender. Hoy vamos a leer ahí mismo en el 19, 22 leímos, ¿verdad? Entonces hoy leamos el 20, 19. Quiero que entendamos esta parte, porque fue lo que ocurrió en aquellos entonces y todavía está ocurriendo en la gente hoy. Casualmente la vez pasada que anduvimos el viernes pasado fue una persona pidió oración por su familia, ¿verdad? Entonces no está mal que lo haga, está bien, pero también nosotros podemos acercarnos directamente al Padre. No necesariamente a través de otra persona, lo podemos hacer, sí, pero el Señor siempre ha querido una comunión, una relación, un trato directo con cada uno de nosotros, y eso es lo que debemos de entender. Miren lo que nos dice aquí. Y dijeron a Moisés, pues mira acá, perdón, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, o sea, lo que Moisés les dijera que el Padre les dijo, es lo que nos enseña, pero no hablemos. Pero no hable Dios o mi Padre con nosotros para que no muramos. ¿Por qué decían ellos para que no muramos? Porque siempre a veces la persona, cuando no están al 80 o al 50 o al 30 o al 100 con el Señor, siempre está temeroso de morir, de lo que el Señor le puede hacer. ¿Pero por qué? Porque no está santificado, porque siempre está haciendo las mismas cosas. Y el Señor quiere que seamos personas completamente diferentes, como cuando dice la palabra, el cristiano es una nueva criatura. Miren. Y dijeron, o sea, aquí habla del pueblo, a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, o sea, lo que manda decir el Padre, eso es lo que dan a entender, pero no hablemos con Dios, ¿verdad? O con mi Padre, con nosotros para que no muramos. El Padre siempre quiso hablar directamente con su pueblo. Eso es lo que Él quiere, que estar en esa completa comunión. Pero la gente prefiere ir a buscar otro antes que ir a hablar con Él. ¿Cómo lo van a conocer? Va a pasar como lo que pasó a Job, de oídas, por lo que me habían dicho, por eso, pero no porque tuve un cara a cara. Hasta que Él pasó toda la situación. ¿Qué pasó? Podemos ver, no lo vamos a leer en el 42.5, donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es una algo completamente diferente. Y eso es lo que quiero que entendamos para con el Señor. 23-22, Israel. Y vuelve el Señor a hablar aquí, miren, 23-22. Miren. Pero si en verdad, vuelve a repetirnos, miren, vuelve a repetirnos, miren cuántos, yo creo que si buscamos en cuántos textos, fíjense que si buscamos en la Biblia está, cuántas veces el Señor dice que va a estar con nosotros, creo que así es, 360 o sea, todos los días, está en la Biblia. Todos los días, o sea, 365 días que tiene el año. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que siempre está con nosotros. Vamos a leerlo. Pero si en verdad, vuelve otra vez, oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré, miren, enemigo de tus enemigos y afligiréis a los que te afligen. O sea que si alguien te toca, que se agarre porque yo voy a ir al frente. Ustedes miran cuando por ejemplo padeció Esteban, ¿quién salió al frente a defender? Fue el mismo Jesús. Entonces quiero que entendamos que pero para que estas cosas sucedan, para que Él sea enemigo de los que quieren hacernos algo, o para que Él los aflija, entonces, pero es necesario oyeres su voz. Repito, miren. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren, ¿verdad? Entonces debemos de entender que para que esas cosas se vean en nuestras vidas,
hay que estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Vamos a leer ahí mismo en el 23, el 25. Bueno, voy a leer el 22, perdón, voy a leer el 23 de Israel. Miren. Porque mi ángel irá delante de... Pero ¿cómo? Si hicieres todo lo que yo te dijera. Miren, para que vayamos entendiendo cómo vamos a tener esa protección, cómo vamos a tener esa cobertura para que se vea en nuestras vidas. Miren. Porque mi ángel, está hablando el Padre, irá delante de ti y te llevará a tierra del amoreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, dice, de los heveos y de los jebuseos, a los cuales yo haré destruir. O sea, cualquier lugar que nosotros nos movamos, Él va a ir con nosotros. Pero ¿cuándo Él lo va a hacer? ¿Cuándo ese ángel siempre va a estar con nosotros? Cuando dicen, hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo, dice, de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Entonces debemos de entender que es necesario estar haciendo las cosas que a Él le agraden. Vamos a leer el 24, pero en realidad quiero el 25 porque ahí es donde lo tengo, el 25, pero voy a leer el 24 ya que estamos cerca. Y luego nos manifiesta, miren, porque eso es lo que hacíamos nosotros antes. Miren, no te inclinarás a sus dioses o a sus imágenes o a lo que hacíamos antes. Y luego nos dice aquí, mire, ni los servirás. Éramos felices antes sirviéndolos, creyendo que hacíamos lo correcto. Miren, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Usted puede ver a cualquier cura haciendo lo que quiera hacer, pero usted no le pare, no le ponga mente, no le ponga cuidado. Miren, ni harás, aquí está claro, como ellos hacen. Y si ustedes se fijan, un cura no se sube un santo al lomo. Y dígame dónde lo ha visto. Esos ponen a cualquiera, pero ellos no se lo ponen en el lomo. Miren. Antes los destruirás, dice, del todo, y quebrarás, dice, totalmente sus estatuas. Luego nos dice el 25, que es el que quería que leyéramos, el 25. Sí. Mas a mi Padre, vuestro Padre, serviréis, solo a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él bendecirá, dice, tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda, miren, vuelve a mencionar, no dice parte, miren, toda, y toda es que no es que, bueno, te puedo ayudar con un dolor de cabeza, pero el dolor de muela es tuyo, o te puedo ayudar con una gripe, pero la calentura es tuya, o la tos es tuya, no, o dolor de hueso, lo que quiera hacer, mire, toda enfermedad de en medio de ti. Entonces estamos viendo, pero ¿cómo necesitamos hacer eso? Sirvieres, o sea, si estamos con Él. Más mi Padre, vuestro Padre, serviréis, o sea, estar con Él. Y Él bendecirá, dice, tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. O sea, tú la cena, o sea, lo de la cocina va, o a la cena, ¿verdad? La comida va a estar, el agua va a estar, pero tenemos que estar sirviéndole a Él. Donde sea que hablemos, dice que yo lo cuento para gloria del Señor. Hoy fui a otro lugar de un centro de, ¿cómo se llama esto? De torno. ¿Y qué creen que estaba haciendo? Hablando de la palabra. Y no crean que estaba a un ladito con alguien allá, no, estaba en medio. Y me oía el de allá, me oía el de allá, y el de acá y el de acá, me oían todos. Aunque no quisieran, me oían. Porque yo no hablaba tampoco al oído de Él, no hablaba no, como me miran hablando ahorita. Entonces siempre estoy hablando las cosas de Él, sirviéndole siempre que Él me lo permite, porque donde yo sé que donde Él pone que hable es porque alguien va a escuchar. Porque Él dice que la palabra no regresa vacía. ¿Estamos claros? Y si leemos el para abajo, pero solo vamos a leer este otro, donde dice, miren, no habrá de mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. O sea, no te vas a ir antes. No es que, no, pues seguro tenía que llegar hasta hay quienes se mueren desde que apenas nacen, otros a los 20 años, otros a los 30 años. Miren que nosotros aquí ya con don Andrés creo que tenemos arriba de, ya casi picando los 60, don Andrés, ¿o no? ¿Verdad? Entonces podemos ver, y a quienes, hay muchísimos que pasan, pero también hay muchísimos que no llegan.
Entonces, ¿pero cuándo se va a cumplir ese tiempo? Miren, completaré el número de tus días, o sea, los días que vas a estar aquí. Y vas a estar haciendo lo que a mí me agrada. Vas a estar en mis negocios, haciéndolo de Él. Entonces debemos de entender. Y terminamos con este es un Deuteronomio 11, 26. Con ese terminamos. Para que entendamos que Él nos dice a nosotros, claro, la gente se pierde simple y sencillamente porque dice, no, yo quiero hacer las cosas malas. Entonces, no porque el Señor no nos avise. Miren, 26. He aquí, yo pongo hoy, miren, no dice ayer o antier, no, hoy, delante de vosotros, habla de todos, no habla solo de una persona, miren, la bendición y la maldición. Yo estoy, gracias a Dios, aferrado aquí. Esto no es mío, pero lo leemos, ¿va? Dice la bendición y la maldición. Y vuelvo para que entendamos por qué la gente la recibe y por qué quienes no la reciben. Miren, la bendición, y vuelve a repetir, si oyeres los mandamientos de mi Padre, vuestro Padre, que yo os prescribo hoy. Entonces, si usted no está haciendo caso a eso, entonces no está en la bendición. Y vamos a escuchar ahora el 28. Miren, para que sepamos que si cuando alguien está en una situación como la que menciona aquí, es porque no está oyendo. Y aquí está, miren. Y la maldición, si no oyeren los mandamientos de mi Padre, vuestro Padre, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar si somos hijos? Es estar entonces, dice ahí, oyendo los mandamientos de mi Padre, o sea, oyéndolos, guardándolos, y que se miren los frutos en su vida igual que debe de verse en mi vida. Y si no los está viendo, entonces sepa que es porque ha escogido la parte más fea, ¿verdad? Podemos ver y debemos de saber, Judas escogió esa parte, porque Judas lo que escogió fue el dinero. Entonces, hay gente que todavía quiere seguir en el mundo, y el mundo, dice el Señor, automáticamente el que anda en el mundo se constituye enemigo de mi Padre, enemigo de Dios, o enemigo de Jehová, como usted quiera entenderlo. Pero sepa que automáticamente, no dice ahí que de repente, no, automáticamente se constituye enemigo del Señor. Solo digámosle, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu. Y te pido que me permitas ser hacedor de esa palabra. Permíteme estar en el lado de la bendición, Señor. Permíteme ser un hijo de honra, un hijo que pueda estar con orgullo hablando de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, y hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén.